Bienvenidos a los podcasts de neuromodulación de Kaelum Neurocenter. En este episodio hablaremos de cómo la neuromodulación aumenta la conciencia mental, es decir, la regulación, el reconocimiento y discriminación de emociones. Este proyecto tiene el propósito de crear una comunidad informada sobre la terapia por neuromodulación en el ámbito clínico. Además, nuestro contenido es de divulgación científica y pueden encontrar las fuentes originales en la descripción. Les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube o bien visitando nuestro sitio web clinicacaelumneurocenter.com. No se olviden de comentar y compartir este podcast. Al hacerlo, nos motivan a continuar generando más contenido para todos ustedes. Yo soy el Dr. David Chicalote. Empecemos. Hoy en día, la neuromodulación es una terapia empleada en áreas de la salud mental para depresión, ansiedad, trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero entre estas condiciones médicas hay un componente común. La conciencia emocional está afectada. Iniciemos definiendo qué es la conciencia emocional. Bueno, esta es la capacidad de reconocer, identificar y comunicar emociones relacionadas con nosotros mismos o con otras personas. Nuestras emociones, ya sean de alegría, tristeza o enfado, están asociadas con la reflexión, la comprensión y con la capacidad de detectar si nuestro propio pensamiento coincide con lo que decimos o hacemos. Y si no, entonces, gracias a las emociones, también podemos identificar que algo nos pasa y que no es normal. Saber identificar cada una de nuestras emociones es un buen indicio de regulación emocional, ya que permite adaptarnos a distintas situaciones y circunstancias. Por ejemplo, imagina que estás en tu casa o en el trabajo. Es una fresca mañana, enciendes la radio y de repente escuchas tu canción favorita. ¿Imaginaste esta escena? ¿Te ha pasado? Si te ha pasado, ¿qué es lo que te hizo recordar? ¿Y cuál es esa canción? Ahora, imagina esto. Estás en tu casa y tu canción especial suena cuando estás a punto de lavar toda la ropa acumulada de una semana. En este nuevo escenario, ¿cómo te sentirías? O bien, imagina esto. Estás en tu trabajo. Tu canción suena justo antes de entrar a una reunión muy importante donde vas a solicitar un aumento en tu sueldo. ¿Cómo sería tu reacción ahora? Bajo un escenario similar, ¿has identificado si un estímulo, ya sea una canción, un aroma o un recuerdo, que aparece de pronto cuando ya estás haciendo algo, logra cambiar tu comportamiento inicial? O, pues no pasa nada. Y si lo cambia, ¿logras identificar cómo te sientes ahora? La exposición a nuevos estímulos son situaciones que pasan todo el tiempo. Y lo que hace el cerebro para responder a estos nuevos estímulos es crear estrategias mentales para mantenernos regulados emocionalmente en este nuevo escenario. Sin esta capacidad de regular nuestras emociones, nuestro comportamiento podría interferir en el logro de metas, propósito o dejar de hacer lo que antes hacíamos con gusto. De acuerdo a los profesionales de la salud mental, cuando esta disparidad entre emociones y comportamientos es frecuente, nuestro propio cerebro empieza a implementar estrategias mentales, pero para mantener una regulación no adaptativa. Es decir, pensamos y pensamos en cómo no llevar a cabo nuestros planes. ¿Se imaginan? Pareciera que nuestro cerebro está en nuestra contra, pero en realidad lo que está pasando es el resultado de una falta de conciencia emocional. Varias áreas del cerebro están asociadas a la conciencia emocional. La primera es la ínsula o corteza insular. Esta se encuentra ubicada en la profundidad lateral del cerebro, algo así donde termina nuestro ojo izquierdo, pero hacia adentro y hacia el centro de la cabeza. Bueno, esta área se encarga de la toma de decisiones, la atención y especialmente en el proceso de las sensaciones corporales y las experiencias sensoriales. Otra región cerebral es el lóbulo temporal anterior derecho, el cual se encuentra a la altura de la oreja. Se encarga de la evaluación de los sentimientos, algo muy importante, ¿verdad? Bueno, y en la zona de enfrente tenemos pues la región frontal,
Aquí se integra la información sensorial exteroceptiva e interoceptiva. Pero bueno, ¿esto qué significa? La información exteroceptiva es todo aquello que captamos del ambiente con nuestros 5 sentidos, con el oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Y la información interoceptiva se refiere a todo aquello que sucede dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, con esto podemos darnos cuenta si tenemos hambre o que estamos satisfechos al comer, si tenemos sed, calor o frío. Cuando el cerebro procesa de manera adecuada toda esta información sensorial, tanto la que viene del ambiente como la información del interior de nuestro cuerpo, entonces se habla que estamos en regulación adaptativa, ya que somos capaces de expresar si sentimos dolor, comezón, cosquillas, y también somos capaces de expresar cuando estamos alegres, contentos, molestos o irritados. Por lo que el conjunto de toda esta información sensorial en nuestro cerebro dirige las conductas hacia un propósito: ser consciente de uno mismo en tiempo y espacio. En esta misma región frontal del cerebro, pero hacia los laterales, como a la distancia de las sienes, se encuentra la corteza prefrontal ventrolateral. Esta área está implicada en la atención de los estímulos emocionales y la inhibición de las respuestas impulsivas a las emociones. La corteza prefrontal ventrolateral entonces es como un filtro donde llegan las emociones. Después se procesan, se analiza y finalmente se escoge la mejor forma de responder, de manera que no sea una respuesta de arrebato, violenta, efusiva o colérica. Entonces, ¿cómo es que el cerebro deja de procesar adecuadamente la información del ambiente o incluso la de nuestro propio cuerpo? A tal grado de que no somos conscientes si tenemos dolor, hambre, frío, alegría o enojo. Bueno, lo que sucede a grandes rasgos es que en nuestro cerebro, la comunicación entre neurona y neurona se encuentra afectada. Pero para entender esta idea primero, hablaremos de cuando las neuronas se comunican entre sí de manera correcta. La comunicación entre dos neuronas, una de ellas, la neurona emisora o neurona presináptica, libera un mensaje químico a una segunda neurona receptora, también llamada como neurona posináptica. En otras palabras, el mensaje que manda la neurona presináptica es una molécula llamada neurotransmisor, el cual es captado por un neuroreceptor ubicado en la neurona posináptica. A esta comunicación se le llama sinapsis y su función es precisamente modular las emociones y la conducta. De manera técnica, las sinapsis se llevan a cabo entre la parte final de la neurona presináptica, o también conocida como terminal axónica, y la parte inicial conocida como dendritas de la neurona posináptica. Bueno, pero esto se pone aún más interesante, porque modular las emociones y la conducta en el lenguaje de las neuronas se refiere a que una neurona presináptica puede subir o bajar la cantidad de neurotransmisor que libera. Del mismo modo, la neurona que lo recibe, la neurona posináptica, también puede subir o bajar el número de receptores para capturar estos neurotransmisores. Esto es a lo que se le conoce como plasticidad neuronal. De modo que la cantidad de neurotransmisores liberados y capturados le indicará al cerebro la forma de interpretar la información del ambiente o del interior de nuestro propio cuerpo, así como la manera de responder a diferentes estímulos. Algunos de los neurotransmisores asociados a las emociones son la serotonina, la dopamina o la noradrenalina. Vamos a hablar un poquito sobre estos 3 neurotransmisores. La serotonina también es llamada la hormona de la felicidad. Cuando sus niveles son adecuados, se expresan sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. La serotonina actúa en la conducta regulando el apetito, causando la sensación de saciedad y controla la temperatura corporal. Además, está implicada en la actividad motora, es decir, que nos pongamos en movimiento. Pero cuando la serotonina disminuye, puede generar sensación de miedo, angustia, agresividad o depresión. Otro neurotransmisor es la dopamina. Esta es causante de sensaciones placenteras. Particularmente, es la responsable de que una persona se sienta satisfecha con su vida y de mantener una buena autoimagen de sí misma.
También participa en la memoria, regulando la duración de la información que captan nuestros 5 sentidos o de almacenar o no los recuerdos. Por ejemplo, cuando aprendemos algo que nos gusta, la dopamina es la responsable de que esa información se retenga. En caso contrario, si un recuerdo no es grato, la dopamina se encarga de olvidarlo o retirarlo de la memoria. Otra característica de la dopamina es que está muy relacionada a la motivación, es decir, de cumplir con nuestros objetivos y metas. Asimismo, la dopamina determina si eres una persona introvertida o extrovertida, o si bien tienes una personalidad segura o insegura. Un tercer neurotransmisor es la noradrenalina, la cual está implicada en la atención que ponemos a nuestro entorno. Gracias a la noradrenalina, el cerebro es capaz de seleccionar información relevante y separarla de la información irrelevante. Esto lo hace para llevar a cabo tareas orientadas a un objetivo. Una disminución en los niveles de este neurotransmisor puede causar somnolencia y dificultades para responder ante estímulos concretos. Por consiguiente, la noradrenalina es el neurotransmisor de la conciencia, ya que determina el foco de atención y la manera en que realizamos estrategias mentales eficaces. Hay otros 7 neurotransmisores, pero hablaremos de ellos en otro podcast. Bueno, regresando a nuestro asunto. No siempre se logra liberar o capturar la cantidad adecuada de estos neurotransmisores para llevar a cabo la sinapsis emocional y con ello conseguir la regulación de las emociones y la conducta. En ocasiones, en las neuronas, la producción de neurotransmisores es lenta o se interrumpe, por lo que la cantidad de ellos es muy baja. Otras veces, la producción es muy rápida y no alcanza el número de receptores para capturarlos, de modo que se van acumulando, ocasionando un efecto tóxico y pueden alterar otras funciones de la neurona. A veces, la función o estructura celular de la neurona presináptica está alterada y no puede transportar adecuadamente desde su interior los neurotransmisores hacia afuera, aun cuando la cantidad producida de estos sea la adecuada. O bien, puede pasar que en la neurona postsináptica no haya suficientes receptores para capturar los neurotransmisores, y los pocos que hay no están activos. Tanto las funciones de la neurona presináptica como de la neurona postsináptica están dadas por un impulso de corriente. Esto es, el propio impulso nervioso en las neuronas. Bueno, este impulso echa a andar la maquinaria neuronal. Por ejemplo, en la neurona presináptica, el impulso nervioso se encarga de producir, transportar y liberar los neurotransmisores. En la neurona postsináptica, el impulso nervioso se encarga de activar los receptores para captar los neurotransmisores. Incluso si se requieren más receptores, el impulso nervioso hará que la neurona produzca más. Pero si este impulso nervioso no se genera o es de intensidad muy baja, entonces las funciones neuronales de las que hemos hablado no se llevarán a cabo. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se puede restablecer la conciencia emocional? Aquí es donde la neuromodulación hace su aparición, ya que a partir de la estimulación cerebral se restaura el impulso nervioso. Posteriormente lo hace la función neuronal, la cantidad de neurotransmisores y con ellos la comunicación entre neuronas. Finalmente, este efecto en cadena culmina en recobrar la conciencia emocional. La terapia por neuromodulación utiliza un impulso eléctrico muy bajo que se une al impulso nervioso en las neuronas afectadas. Entonces, la suma de ambos impulsos tiene la intensidad suficiente para llevar a cabo la síntesis, transporte y liberación de neurotransmisores en la neurona presináptica. Y en la neurona postsináptica, este nuevo impulso activa de nuevo los receptores para capturar los neurotransmisores. Ahora entonces, la cantidad de neurotransmisores empieza a ser suficiente, no como antes, que podría haber muchos o muy pocos, es decir, estaban en desequilibrio. Por lo que el impulso de la neuromodulación, unido al impulso nervioso, regula la cantidad de receptores y mantiene en equilibrio este mensaje químico. Entonces, la neuromodulación funciona de la siguiente manera. Se envían impulsos de baja intensidad al cerebro a través de 2 electrodos de esponja, uno positivo, que es el ánodo,
y uno negativo, que es el cátodo. Estas dos esponjitas van sobre el cuero cabelludo, sujetadas por una diadema de goma en las distintas regiones del cerebro asociadas a la regulación emocional, y de las cuales mencionamos anteriormente. Entonces, el impulso del polo positivo traspasa la piel, el cráneo y llega al cerebro. Ahí ejerce su acción de modular la función neuronal y después el impulso se dirige al polo negativo, completando el circuito. De este modo, la terapia de neuromodulación mejora la identificación de emociones, aumentando la capacidad de monitorear aquellas que son negativas. Esto es un primer paso, ya que después la neuromodulación suaviza la interpretación de esta emoción, haciéndola menos negativa, de manera que la persona ahora puede identificar sus propias emociones, a diferencia de antes, de las cuales no era consciente. La neuromodulación no solo aumenta la capacidad de autorreconocimiento de emociones, sino que también hace posible reconocer las emociones en otras personas. Esto se logra al observar y analizar las expresiones faciales en otras caras. Debido a que las variaciones en los rostros están relacionadas a las expresiones, estas pueden expresar señales de alegría, diversión o simpatía, o bien, en caso contrario, pueden expresar caras de enojo, disgusto o ser amenazantes. Por lo que al aumentar la capacidad de discriminar las expresiones faciales, se desarrollan las habilidades empáticas de la persona. Por lo tanto, la neuromodulación, además de disminuir la ansiedad, el miedo, la tristeza y la depresión, también actúa en aumentar la conciencia emocional, a través de la regulación, el reconocimiento y discriminación de emociones. Aquí termina este podcast. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Les agradecemos por escucharnos. Hasta la próxima.